Buenos días para quienes nos acompañan desde América Latina y buenas tardes para quienes lo hacen desde Europa. Es un placer darles a ustedes la bienvenida a este evento coorganizado entre la Red Argentino-Alemana de Transformación Socioambiental Trazas y el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat IRPA CONICET de la Universidad Nacional de San Juan en el marco de la línea de investigación sobre territorio y mundo del trabajo. La red Trazas es una red binacional alemano-argentina financiada por el Ministerio de Investigación, Tecnología y Asuntos Espaciales de Alemania y está conformada por una serie de instituciones académicas, así como de la sociedad civil. Y esta es la primera acción conjunta que organizamos con el IRPA, miembro recientemente incorporado a la red. Queremos agradecer la presencia de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, la magíster arquitecta Amelia Escognamilio y de la mismísima directora del IRPA, doctora Eve González. Asimismo, también agradecer la presencia de los directores de trazas por el lado argentino, profesor doctor Lavarello, del Segur CONICET, y a la doctora Ana Titor de la Universidad de Jena. Tenemos para el día de hoy un programa bastante extenso con invitados de alto nivel y queremos lograr un diálogo con el público. Por ello hemos organizado el siguiente programa con el cual pretendemos respetar los tiempos de todos y hemos organizado dos bloques de presentaciones. Cada ponente o par de ponentes tendrán 20 minutos. Cuando falten 5 minutos les vamos a avisar para respetar el tiempo de todos. Y al final de cada bloque, los comentaristas, Joseph Palumbo para el primer bloque y Regina Vidosa para el segundo bloque, tendrán 7 minutos para comentar las presentaciones y luego de ello vamos a abrir al intercambio de preguntas. Entre bloque y bloque vamos a hacer una pausa de 10 minutos para descansar. Desde la red Trazas señalamos que ante la crisis climática mundial, la humanidad se enfrenta al reto de la transformación socioambiental y en este sentido, el asunto no es solo eliminar progresivamente los combustibles fósiles, sino reorganizar por completo los procesos económicos, los suministros energéticos y las infraestructuras en vistas a sociedades más igualitarias e inclusivas. Focalizamos para estudiar esta transición en las cadenas de suministros de dos materias primas que hace poco tiempo no se conocían demasiado, como son el litio y el hidrógeno, pero que han ganado gran presencia entre los materiales críticos y que creemos que estas dos materias primas pueden desempeñar un papel muy importante para el logro de una transición más justa. Al plantearnos estos temas, en los cuales pensamos las implicancias territoriales y laborales que pueden tener, pensamos una mirada crítica de análisis sobre los espacios urbanos y sobre quienes trabajan en ellos y para ellos. Entonces, este simposio eh, sobre la ciudad como un espacio del proceso de transformación socioambiental, nuevas infraestructuras, viejos retos, busca compartir investigaciones y procesos de gestión relativos a experiencias cotidianas en materia de transición energética y específicamente de transporte. Hoy contamos con una serie de expositores provenientes del área de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo, que aportan piezas claves para comprender cómo las infraestructuras y los territorios se reorganizan en respuesta a estos cambios socioeconómicos y ambientales, utilizando marcos teóricos que van desde la tecnología digital y la planificación hasta la teoría de redes, resistencias comunitarias y espacialidad global. La interacción entre estos enfoques seguramente que va a enriquecer la discusión y el diálogo sobre las transformaciones territoriales en estos contextos de transición energética, extractivismo, resistencias sociales y dinámicas transoceánicas. Entonces, dicho todo esto, la invitación es a que
ustedes puedan ir tomando notas y preguntas de lo que van diciendo los distintos expertos invitados a este simposio y que después podamos comentar y hacer preguntas bien concretas aprovechando la presencia de ellos. Entonces, sin más, vamos a dar lugar al primer bloque y en este caso la primera expositora es la arquitecta Susana Aparicio. Susana es ingeniera y consultora especializada en desarrollo urbano, regeneración de barrios y transición energética. Ella está formada en la Hogeschool de Ámsterdam, cuenta con más de 25 años de experiencia tanto en el sector público como privado y ha liderado proyectos de planeamiento urbano, vivienda y planes estratégicos de desarrollo urbano con foco en cuestiones de vivienda y entornos saludables. Ha participado en el diseño e implementación de políticas urbanas integrales, colaborando con administraciones y entidades sociales. Su trabajo como ingeniera combina análisis territorial, participación ciudadana y herramientas de planificación innovadora. Actualmente, ella es directora de Desarrollo Urbano y asesora estratégica del municipio de Bodengraven-Reeuwijk de Países Bajos, espero haberlo dicho bien, y está centrada en la actualidad en proyectos que integran desarrollo urbano, movilidad y equipamientos sociales. Así que bueno, Susana, es un gran placer poder darte la palabra y que nos cuentes desde el mundo, sobre todo de la gestión, cómo estás viendo todo este planteo que estamos haciendo. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos, en primer lugar, por la invitación. Es un placer poder participar de esta mesa y me parece muy interesante poder intercambiar conocimiento y experiencias. Voy a compartir la presentación. A ver, espero que se vea. ¿Se ve bien? Ahí está por llegar. Ahí, tienes que ponerlo en pantalla completa. Ahí está. Sí. Ahí, muy bien. Bueno, la presentación que voy a dar trata sobre todo sobre la transición energética, movilidad y estrés térmico. Y porque son tres temas que para nosotros son un desafío urbano actual en el municipio en el que estoy trabajando. Y lo quiero abordar desde, primero poner en contexto los Países Bajos, una situación en la que estamos en los Países Bajos. Lo pasaré al cuál es el desafío de la problemática que tenemos a nivel local. Mostraré cómo la enfrentamos mediante un proyecto piloto con gemelos digitales, explicaré qué es eso y concluiré con una reflexión sobre el uso de esta herramienta y el impacto que tiene, tanto en el desarrollo urbano, pero también en el entorno ecológico. En primer lugar, Países Bajos, cuando hago una presentación me gusta siempre indicar dónde está Países Bajos, Holanda, en manera más informal, porque a pesar de que todo el mundo conoce el nombre, a veces es difícil ubicarlo. Es un pequeño país en Europa. Em, y me pareció también interesante ver cómo era la relación con respecto a San Juan en cuanto al territorio, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces vemos que aquí, la superficie de Holanda, de los Países Bajos, es la mitad que la de San Juan, sin embargo tenemos una gran densidad poblacional. Fijaos que San Juan tiene 800.000 habitantes, un poco más, en Holanda tenemos ya 18 millones. Y esto tiene consecuencias en la distribución territorial y cómo hacemos uso del territorio. Si empiezo a enfocar un poco más dónde está el municipio en el que trabajo, quiero empezar mostrando el Corazón Verde, porque el Corazón Verde es una región central de los Países Bajos de uso agrario, caracterizada por un paisaje rural, de campos verdes, y está también llena de pequeños pueblecitos muy tradicionales. Y surgió en un concepto del siglo XX para proteger el área, en realidad que está entre lo que es Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht, y se estaban expandiendo para evitar que se expandieran demasiado y terminaran comiéndose esa región agrícola que generó el Corazón Verde. En esa región es donde se encuentra Bodegraven-Reeuwijk, el municipio en el que trabajo. Este.
Está conformado por 5 núcleos, pequeños núcleos habitacionales, tiene un territorio de 88 kilómetros cuadrados, bastante pequeño. La población es pequeña también, 37.000 habitantes, una quinta parte del territorio es agua, pero la densidad poblacional sigue siendo de la media holandesa, unos 500 habitantes por kilómetro cuadrado. En Holanda se firmó un acuerdo climático, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la movilidad, se tomaron una serie de premisas, cómo llegar a los objetivos de ese acuerdo climático. Para nosotros en Bodegraven hay unas cuantas premisas relacionadas a la movilidad que son importantes. Una de ellas es el estimular el uso de automóviles eléctricos, de autos eléctricos, por medio de infraestructura para poder cargar las baterías eléctricas, pero también estimularlo a través de la movilidad compartida, que decimos. La movilidad compartida es que se pretende que la gente deje de tener un auto propio para pasar a autos compartidos, donde tienes un abono. Nosotros, por ejemplo, no usamos casi el auto, entonces tenemos un abono, no tenemos auto propio y lo usamos en momentos puntuales. Entonces, en nuestro barrio tenemos varios automóviles de la compañía a la que estamos abonados de diferentes tamaños para lo que queramos usar. De esa manera se evita que haya demasiados automóviles sin usar. Espacio que se necesita en los centros históricos se reduce en cuanto a plazas y aparcamientos y también se promociona, porque es necesario, que haya alternativas para el uso de transporte público como pueda ser el tren eléctrico o el autobús. Esas son para nosotros fundamentales, ahora voy a explicar por qué, dentro de Bodegraven Reurbeek. Porque tenemos un problema de congestión vial en Holanda. Holanda tiene unas dimensiones de 300 kilómetros por 250 y, sin embargo, durante la semana tenemos congestiones de entre 300 y 800 kilómetros. Eso en un país tan pequeño es inmenso. Entonces, aquí vemos dentro del plano, podéis ver perfectamente dónde está el corazón verde, es este área. Justo aquí está Bodegraven. Aquí están las grandes ciudades, que es donde se trabaja. Pues podéis ver cómo la parte granate, la parte de azul oscura es la más congestionada. Desde Bodegraven nos encontramos con que también podemos hacer uso del tren. Entonces, los que van a estas dos ciudades, Leiden y Utrecht, veis que no tiene casi congestión porque usan el tren. Hacia Rotterdam ya se congestiona. Además, somos una ciudad forense, eso significa que la mayoría de nuestros habitantes trabajan fuera, no trabajan en la misma ciudad. Y a la vez tenemos un problema de estrés térmico, porque a pesar de ser una ciudad extensa y de pequeña altura, justamente por eso tenemos muchísimas calles, carreteras, y el estrés térmico es muy alto. Esto hace que junto con la combinación de transporte basado en el automóvil, necesidad de aparcamiento y el estrés térmico que tenemos, estamos generando un problema en la ciudad. Pero no solo eso, queremos mantener el nivel de vida del entorno, que sea agradable, que sea bueno, que sea saludable para los habitantes. Nos preguntamos dónde añadir vivienda, porque también tenemos una crisis de la vivienda. Y la política es incrementar la vivienda en el centro. Como podéis ver, esta es la fotografía de Bodegraven Reurbeek. Esta es la máxima altura que debemos tener dentro del pueblo, en realidad. Además, son edificaciones muy bajitas, pero veis que hay mucha infraestructura. Estamos intentando ver cómo implementar más el uso de la bicicleta, el uso del paseo, de ir a pie, el transporte público, dónde generar lugares que se puedan hacer más zonas verdes, cómo generar sombra. Y todos estos desafíos están interrelacionados. Por eso surgió la necesidad de abordarlos integralmente. Para ello, primero definimos 5 desafíos, que es la vivienda, porque cuanta más vivienda necesitamos o creamos, en realidad, más automóviles necesitamos también, según nuestro modelo actual, los servicios necesarios que hay que ampliar si ampliamos vivienda, la calidad de la estancia que queremos mejorar, no solamente mantener como es, sino mejorarla, la adaptación climática, que está siendo un problema actual vigente, y el tráfico y la movilidad. Entonces, la pregunta que teníamos constantemente era ¿qué tipo de centro encaja en Bodegraven tanto ahora como en el futuro? ¿Cómo mantenerlo atractivo y que se mantenga atractivo? Para eso hicimos un mapa, una ruta, en realidad,
para llegar a las ambiciones políticas que nos estaban pidiendo desde el municipio. Y definimos dentro del centro, estamos hablando del centro de Bodegraven, a partir de de estos cinco puntos que he nombrado, cómo podíamos implementarlos a partir del desarrollo urbano en cuanto a vivienda, donde ampliar la vivienda, pero también cómo modificar el espacio público. Entonces hicimos una serie de proyectos, definimos una serie de proyectos que teníamos que desarrollar de ahora, desde que se generó este mapa de ruta del 2024 hasta ahora, el 26, hasta el 32 y hasta el 40. Para ello también lo que dejamos ver fue las implicaciones que tienen todos estos proyectos. Aquí hay una serie de proyectos de espacio público, aquí hay una serie de proyectos para implementación de vivienda. Hicimos un análisis de los costos financieros para el municipio, los costos para el mercado, las políticas que tenemos y a qué políticas tiene que responder cada módulo, cada proyecto. Y de ahí también definimos qué repercusión y cómo estaban relacionadas los diferentes proyectos entre sí, porque no son proyectos independientes. Como he dicho, si hacemos más vivienda, tenemos también que ver, que pensar en la parte de movilidad. Lo que nos dimos cuenta es que no nos faltaban soluciones. Soluciones teníamos a todas las preguntas individuales. Lo que nos faltaba era coherencia, coherencia entre todas esas problemáticas que teníamos. Entonces, ¿cómo hacer que esa coherencia, que en realidad si vuelvo para arriba, lo puedo dejar ver en estos cinco puntos, donde habíamos dicho en un marco teórico, si aumentamos la vivienda que va para arriba, vemos que tenemos un problema en cuanto a los aparcamientos, porque también queremos disminuir la cantidad de aparcamientos, eso significa que tenemos que aumentar la movilidad a través de los transportes públicos. Pero también queremos aumentar lo que es el clima, mejorar el clima. ¿Cómo hacemos? Pasamos de ese marco teórico a un marco más práctico, donde lo podamos ver y las consecuencias que tiene cada una de estas decisiones se puedan ver transparentemente cuáles son las consecuencias. Bueno, para ello pasamos a hacer un proyecto piloto con los gemelos digitales. Un gemelo digital en desarrollo urbano es una réplica virtual dinámica de la ciudad. Una réplica uno a uno. Tienes la ciudad real, la ciudad virtual. Y la ciudad virtual integra datos en tiempo real, entonces simula escenarios, analiza impactos y optimiza la planificación urbana antes de que lo realicemos. Podemos ver a partir de las políticas que tenemos y que queremos implementar qué significaría eso en el momento en que lo traducimos a la realización física. Y al ver el impacto podemos en realidad modificar las políticas que tenemos. Si no es el objetivo que tenemos no se logra con nuestras políticas, ¿cómo podemos modificarlo? Ahora voy al caso de Bodegraven. Voy yendo desde la parte teórica a la parte práctica. En Bodegraven elegimos de todo ese mapa de ruta, elegimos un pequeño proyecto, porque cuando empiezas con algo nuevo, un sistema nuevo, lo que ves es que hay rechazo por parte de la organización. Estoy en una organización donde tenemos muchos asesores de diferentes disciplinas. Tenemos que lograr que esas disciplinas trabajen conjuntamente y a la vez integralmente. Entonces, para eso empezamos con un pequeño proyecto. Dentro del proyecto lo que teníamos, esto es una iglesia, aquí está el municipio, aquí hay unas placitas, ahora os voy a dejar ver las consecuencias. Lo que queremos es mejorar la calidad de estancia de esas plazas históricas, mediante tener más áreas verdes, más sombra y que el peatón que pueda establecerse durante un tiempo, que pueda pasar el tiempo, que no sea solamente un lugar de paso, que no sea solamente un lugar de aparcamiento, que es lo que es ahora en este momento. Aquí veis unas imágenes, la placita totalmente saturada de automóviles. Aquí está la iglesia, aquí tenemos otra placita al lado que también la queremos integrar, no solamente de automóviles, sino también, como tenemos aquí un centro comercial y un supermercado, todo esto también es necesario para el transporte logístico. Entonces tenemos muchísimos adoquines, poco verde, para las bicicletas que tanto se usan aquí, más espacio que es necesario para el transporte logístico. Esta demanda, esta problemática nos hizo preguntarnos cómo lo traducimos en esa ciudad digital. ¿Cómo hacemos un proceso
para llegar a la ciudad digital a través de los gemelos digitales. Y este proceso de los gemelos digitales, lo que queremos hacer es aprender a desarrollar, integrar y consolidar políticas. Y este proceso es de aprendizaje continuo para todos. Entonces, es un proceso en el que empezamos en septiembre del año pasado aquí, ahora voy a explicarlo, en este momento nos encontramos aquí. Empezamos definiendo, bueno, qué proyecto vamos a llevar a cabo, qué problemáticas queremos resolver, cómo es el proceso político dentro de nuestra organización, quién toma las decisiones, quién es el propietario del proyecto, en qué momento la política tiene que tomar decisiones y cuándo se lleva a cabo físicamente. A partir de ahí, tradujimos de nuevo, después sigo explicándolo un poco más detalladamente, a través de unos user stories. Esas son las historias de los usuarios de 3 problemáticas. Las definimos y las tradujimos en qué necesidad de datos tenemos tecnológicamente. ¿Qué datos necesitamos? Porque es un sistema digital, es un sistema de datos. ¿Qué datos necesitamos para llevar a cabo las problemáticas que tenemos, definirlas y llegar a los objetivos que tenemos? A partir de ahí, hacer un prototipo y después ya poderlo aplicar físicamente. Como he dicho, estamos en esta fase. En septiembre vamos a empezar con el prototipo. Espero poderlo aplicar físicamente a mediados del año que viene. Es todo un proceso. Todo este proceso, que es muy lento, es necesario para llegar a lo que es la aplicación física. Pero una vez que tenemos el prototipo, luego lo dejaré ver, ahí ya se pueden hacer todo tipo de experimentos y se avanza muy rápidamente dentro de lo que es el proyecto. Pero la capacidad necesaria al inicio es muy grande en cuanto a tiempo y a personal. 5 minutos. Muy bien, gracias. La relación con la transición energética, porque esa es la pregunta, en el momento en que queremos tener una placita que sea accesible, que sea verde, eso lo tenemos que traducir en esa mejora de calidad se traduce en una reducción de autos del centro histórico. Tenemos que estimular el uso de los autos compartidos, tenemos que estimular el uso de los autos eléctricos, el transporte público, cómo aumentar la sombra, cómo generar áreas verdes que absorban el agua. Entonces, lo tradujimos otra vez en 3 problemáticas, porque tenemos que ir filtrando constantemente, que era la normativa de aparcamientos y el efecto mancha de aceite, por supuesto, es necesario, porque en el momento en que reducimos la cantidad de aparcamientos, los usuarios se van a desplazar a otros lugares. La adaptación climática, cómo generamos sombras, si reducimos lugares de aparcamiento, tenemos más lugar para poner árboles, cómo podemos aumentarlo, y los cables y tuberías, que es lo que veis aquí, porque eso siempre están bajo el suelo, no podemos olvidarnos de ellos, porque eso nos limitan también mucho. Ejemplos lo dejo ver más adelante, porque tengo un ejemplo, pero para esto necesito 3 minutos. Y yo al final os lo muestro, ya veis cómo funciona un gemelo digital. Esto es una innovación que necesita responsabilidad, ¿no? Estamos hablando, el gobierno neerlandés plantea implementar Digital Twin a nivel nacional los próximos años. Esto va a tener un gran impacto. Yo creo y estoy completamente convencida de que esto nos va a ayudar para simular escenarios y optimizar recursos, y en la toma de decisiones la va a hacer mucho más transparente, pero depende de 3 pilares críticos, que es la necesidad de datos y la ética, la consecuencia del almacenamiento de estos datos y la necesidad de gobernanza y un marco regulatorio de los mismos. ¿Por qué? Porque los gemelos digitales requieren enormes volúmenes de datos, de geolocalización, de información personal y privada, de consumo energético, y esto plantea unas cuestiones éticas que son clave. ¿Cómo garantizar la privacidad de los ciudadanos? ¿Quién accede a estos datos y con qué fines? ¿Y cómo evitar sesgos algorítmicos que afecten a estas comunidades vulnerables? Las consecuencias del almacenamiento son de seguridad, esto ya lo hemos visto también últimamente, ¿no? Donde puede ser objetivo de ciberataques, pero también dónde se encuentran estos datos. Los nuestros en Europa se encuentran la mayoría en Estados Unidos, no lo queremos que estos se encuentren en Europa, pero también tiene un enorme impacto ecológico, porque consumen muchísima agua y muchísima energía. El 1% del consumo eléctrico global corresponde a las data centers, a los centros de datos. En Holanda es un 3% del consumo de energía, que ya lo tenemos en estos datos. Y también tiene un impacto ecológico muy grande.
por lo que necesitamos una visión estratégica a nivel europeo para la ubicación de los centros de datos que en este momento no tenemos en Europa. Gobernanza y marco regulatorio. ¿Por qué? Porque sin políticas claras que definan quién gestiona los datos, cómo se comparten entre instituciones y qué estándares técnicos se aplican, los gemelos digitales no deberían poder implementarse. Y la conclusión a la que llegamos es que es una oportunidad única. Yo realmente creo en este sistema, pero exige un marco ético, seguro y sostenible. Esto significa que las ciudades pueden ser laboratorios de democracia y sostenibilidad con este sistema, pero para gestionar el transporte, la vivienda, la salud, la educación mediante datos, pero con lógica de derechos y solidaridad, no del negocio, porque es necesario crear infraestructuras de energía local, porque va a tener un enorme consumo, y de participación ciudadana, ¿no? ¿Cómo gestionamos los datos? ¿Cómo gestionamos esa energía? Y lo que es también muy urgente es recuperar la soberanía de los datos, que en este momento no la tenemos. También desde el usuario, tratarlos como bienes comunes y generar unas infraestructuras públicas, físicas y digitales para gestionarlos democráticamente. Esta era la presentación. Esta es un poco esta es la problemática en la que estamos. Por un lado, nos ayuda a solucionar unos problemas físicos, pero por otro lado nos plantea unas nuevas nos hace unas preguntas éticas que todavía no tenemos respuesta, a las que estamos intentando darle respuesta a nivel político. No sé si tengo tres Bueno, minutitos para dejar ver el sistema, Claudia. 3 minutos. Sí, Bueno, lo hago creo rápidamente. que amerita porque por lo menos yo siento que hemos quedado muy curiosos de cómo ¿Cómo funciona funciona? esto. Veo algunas caras que dicen que sí, entonces te damos la posibilidad de que lo puedas compartir, Susana. Vale. Esto es esto es como se ve, el Digital Twin. Ujú. Funciona. Ya es un 3D. Aquí veis, esto es una ciudad donde se ven, por ejemplo, la cantidad de árboles que hay, cómo están ubicados. Esto es un poco a lo que queremos llegar ahora a nivel local, a nivel de placita. Pero aquí lo que veis es que va a poner una serie de capas donde se ve, por ejemplo, el estrés térmico de la ciudad. Cuanto más rojo es, más estrés hay. También lo que van a hacer ahora, vas a ver directamente, es que en estas capas lo que se dejan ver son los árboles. Ahora vamos a ver también la cantidad, los lugares a través de donde también están las tuberías y los sistemas de agua. Las manchas moradas dejan ver los lugares donde se podrían poner más árboles, en este caso, donde hay lugar para poner más árboles que generen más sombra. La consecuencia también es que en los lugares donde no se pueden poner esos árboles, que además también se puede ver cómo crecen a lo largo de los años, cómo la corona se amplía y da más sombra, entonces no solamente la sombra ahora, pero también dentro de 20 años, y cómo reduce ese estrés térmico a lo largo del tiempo. Esto es un poquito el sistema explicado rápidamente para ver a qué queremos llegar, y estos sistemas lo podemos hacer tanto en base a los datos que tenemos ahora y que predigan, pero también nos pueden hacer sugerencias. Son diferentes niveles que se pueden ver. Esto sería el Digital Twin de Ok. manera ideal, como lo queremos llegar a Bueno, plantear. muchísimas gracias y nos guardamos algunas preguntas para después para los comentarios. Muy buena la Seguro. presentación, Susana. Y vamos a pasar ahora a la presentación que van a hacer Luisa Mattioli y Carlos Romero Gresi. Primero que nada los voy a presentar a ellos. Luisa Mattioli es arquitecta, doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Es investigadora de CONICET en el Centro Interinstitucional de Movilidad Urbana, Logística y Transporte en el AMBA, Buenos Aires, que pertenece a la Universidad Nacional de Avellaneda, y es también investigadora del IRPA. Ella es especialista en planificación, ordenamiento territorial, movilidad y transporte. Y en esta ocasión va a presentar junto con Carlos Romero Gresi, que también es arquitecto urbanista y doctor en estudios urbanos regionales por la Bauhaus Universität y la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en movilidad urbana sustentable. Él se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan.
Ha trabajado en planificación urbana, transporte público, movilidad sustentable y ha sido funcionario en áreas vinculadas al desarrollo urbano y la transformación del sistema de transporte en San Juan. Actualmente dirige iniciativas de investigación, consultoría y desarrollo tecnológico orientada a mejorar la toma de decisiones en ciudades y sistemas de movilidad en Argentina y México. Así que creo que van a tener mucho para dialogar con Susana. Así que bueno, en primer lugar le doy la palabra a Luisa, eh, que va a compartir su PowerPoint y seguido va a estar Carlos. Luisa, Ahí estamos. Muchísimas gracias. Em, Ahí comparto la presentación. Un segundo. sí, por favor. Bueno, Allí la estamos viendo. justamente con Carlos Romero vamos a abordar el tema de la nueva matriz energética territorial, logística, movilidad, rétulum y horizontes territoriales bajo el paradigma minero. A nivel global, la minería atraviesa un cambio de paradigma impulsado por la descarbonización, la transición hacia energías limpias y la electromovilidad han posicionado justamente el cobre como el metal de la transición. En este contexto, Argentina y precisamente San Juan aparece como la vaca muerta metalífera, una de las últimas áreas con yacimientos de escala mundial aún no explotados. El escenario internacional demanda de esta manera seguridad jurídica y previsionalidad en los costos, donde el gobierno nacional ha buscado mediante el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones, atraer capitales para competir directamente con jurisdicciones consolidadas como Chile y Perú. De esta manera, San Juan cumple un rol estratégico, concentrando el 75 al 80% de todas las exportaciones de cobre de la Argentina. El cobre de esta manera multiplicará por 10 el volumen exportado de la provincia hasta la fecha. Este escenario expuesto es necesario entenderlo desde el comportamiento estructural y sectorial de la provincia de San Juan, según el desempeño respecto de la economía nacional. Entonces, a grandes rasgos, la trayectoria económica de la provincia puede dividirse en distintas fases. Por un lado, la fase de crecimiento que se da en 2004 hacia el 2011, con un crecimiento exponencial del 129,5% con el auge de justamente la minería metalífera. Luego se suceden tres fases, una meseta estructural que va desde el 2012 hasta el 2018, con el agotamiento del ciclo expansivo, crisis y pandemia, con la contracción en relación a la media nacional, y luego una recuperación, una nueva caída tras un rebote post pandemia y una nueva contracción. Entonces, por otro lado, es importante observar la dinámica de San Juan versus el Producto Interno Bruto total nacional, porque evidencia asimetrías críticas en los ritmos de desarrollo. ¿Por qué? Porque el peso relativo de la economía en la economía nacional de San Juan osciló entre el 1,16% al 2,2% en su pico histórico en 2011. Y por otro lado, la velocidad de la recesión entre el 2022 y el 2024, mientras la economía nacional se contrajo un 2,9%, la economía de San Juan cayó un 8,8%. Y esto es importante definirlo porque demuestra dos conclusiones importantes. Por un lado, que la economía está ligada fuertemente al ciclo de grandes proyectos de inversión extractiva y a la volatilidad de sus sectores primarios. Y por otro lado, posee una altísima vulnerabilidad y amplificación local ante el freno de las inversiones y las tensiones cambiarias. Entonces, de esta manera es posible, teniendo en cuenta lo anterior, hoy San Juan se posiciona como el epicentro del cobre argentino.
y su ventaja competitiva reside en una cartera de proyectos diversificada en distintas etapas de maduración que ya estaban existentes y, bueno, por supuesto, con diferentes empresas globales que nuevamente van a reconfigurar el PBI provincial. Se puede nombrar como proyectos claves dentro de estos 34 proyectos que se muestran a la izquierda de la diapositiva, el distrito Vicuña, conformado por Filo del Sol y José María, en Iglesia, en la zona norte de la provincia, Los Azules, El Pachón y Altar en Calingasta, que es la zona central y sur de la provincia, que forman un corredor minero norte-sur. Esta diapositiva permite observar la distribución de los proyectos en tres grandes zonas. Norte, centro y sur de la provincia, con una centralización de la actividad minera de la ciudad de San Juan en términos operativos. Aquí podemos ver en la siguiente tabla algunos de los proyectos como para tener una referencia de la envergadura de alcances en términos de explotación minera. Sin entrar en 5 minutos. detalle, se hace énfasis, como por ejemplo en el distrito Vicuña, donde tiene una inversión inicial estimada de 7.000 millones de dólares y 18.000 millones de dólares en total. De esta manera, podemos observar como en estas zonas, en este marco lineal norte-sur de la minería, que el transporte y la logística del mineral se deriva hacia los puertos del Atlántico y principalmente por la estacionalidad de los puertos transfronterizos de Mendoza y San Juan. Entonces, este corredor bioceánico es una obra clave en del proyecto del túnel de Agua Negra, ya que consolidaría el corredor que uniría el puerto de Coquimbo en Chile con Porto Alegre en Brasil. Sería crucial justamente para ordenar el flujo de las cargas. Los desafíos en este sentido de la movilidad en el contexto de la minería a gran escala es necesario definirlo porque vamos a tener problemas y desafíos logísticos en términos de infraestructura que exige una reingeniería del transporte. Actualmente existe un deterioro generalizado y límites de carga de la red vial, infraestructura inadecuada para los servicios mineros y de gestión de insumos peligrosos, como también la saturación de accesos y del tránsito urbano diario. Por otro lado, la crisis energética, existe disputa por el suministro eléctrico de las principales líneas de tensión, siendo una alternativa a la inversión en energías renovables. Por otro lado, el ambiente y el marco legal. La crisis hídrica histórica determinará la competencia por el uso del agua entre diferentes actividades y el consumo humano, y por otro lado existe una tensión entre la flexibilización de la ley de glaciares y la aceleración extractiva que promueve el RIGI sumado a la frágil licencia social. Por último, el desafío territorial en el escenario del corto plazo, la presión sobre el mercado del suelo. Justamente la migración generará un aumento de la demanda habitacional en diferentes núcleos urbanos y principalmente en la capital de San Juan, que ya está mostrando variaciones al alza de precios tanto en operaciones de venta como de alquileres. Otro desafío es la presión sobre los servicios públicos. El crecimiento poblacional saturarán la demanda de salud, educación, servicios, superando la velocidad quizás de respuesta del Estado. Y por último, la centralización de la actividad será un riesgo para los departamentos mineros en términos de traducción de los beneficios del desarrollo local. Para ello, el gobierno presentó la Ley de Proveedores Mineros para garantizar empleo y participación de los proveedores locales.
Sin embargo, esto no garantiza que el derrame económico quede efectivamente en los departamentos mineros. Existe de antemano un conflicto entre el RIGI y la Ley de Proveedores Locales en términos de jerarquía de leyes, una nacional contra la provincial, además de inconsistencia en lo que se considera como local. O sea, la escala departamental no se encuentra contemplada en ellas. Por último, el desafío del transporte de pasajeros, el factor humano justamente de la logística, la reconfiguración de los núcleos urbanos. El sistema de transporte de pasajeros genera pueblos dormitorios en diferentes localidades, con viajes pendulares desde y hacia las minas. Un ejemplo de ello es la reciente licitación ganada por capitales chinos para la construcción de un complejo habitacional de 5.000 personas en el distrito Vicuña. Un solo proyecto dicta la envergadura futura de posible crecimiento migratorio de trabajadores. Por otro lado, hay un desafío de la frecuencia y la seguridad de los traslados. La escala implicará miles de trabajadores rotando cada 14 días y esto exige flotas de buses de alta gama con protocolos de seguridad de minería integrados a la red actual Tulum, como así también a los diferentes modos de viajes, entendiendo la procedencia de estos trabajadores. Y por último, el impacto vial, la convivencia en las mismas rutas de buses de pasajeros con camiones de carga de gran porte requerirá áreas de transbordo, duplicación de calzadas o la creación de bypasses urbanos configurando rutas de alta complejidad para el ordenamiento del tránsito, que actualmente no existe. Entonces, para dar paso a Carlos, sintetizo en que la relación entre transporte y minería se encuentra justamente en una encrucijada. El transporte de cargas prioriza la eficiencia del flujo, mientras que el desarrollo territorial de los núcleos urbanos requiere la integración y la permanencia del capital. Entonces, sin una planificación que obligue a la minería a invertir en infraestructura de uso dual, civil minero, cada departamento corre el riesgo de convertirse en meros conectores logísticos, asumiendo los impactos de la actividad en sus territorios y sacrificando su potencial de desarrollo local. Por consiguiente, esta renovada lógica de la matriz productiva minera plantea el desafío del Estado provincial de dirigir el desarrollo territorial en el corto plazo. Muchas Ahora doy gracias, Luisa. paso a Carlitos. Bueno, muchas gracias, Luisa. Justamente nos preguntamos en esta presentación cómo opera la red Tulum como una infraestructura pública de anticipación, de redistribución e interpretación territorial. Para los que no saben, bueno, Red Tulum es el sistema de transporte que opera para toda la provincia de San Juan. Bueno, cuando veía la comparativa que hacía Susana, que quedaba realmente muy claro, ¿no? Creo que valía la pena explicar un poco este contexto. San Juan tiene en su gran mayoría una superficie de desierto, es un desierto de montaña y apenas tiene 5 oasis en los cuales se distribuyen los aglomerados urbanos. Estos aglomerados urbanos tienden a ser pequeños, excepto el Gran San Juan, que es el que concentra aproximadamente el 70% de la población total de la provincia. O sea que, además de tener una densidad mucho más baja que la que veíamos en el caso de Países Bajos, esa distribución de la población se da puntualmente en algunos centros urbanos. Y justamente el motivo de este simposio tiene que ver el efecto sobre las ciudades, ¿no? Y cómo se va a ir ejerciendo una presión sobre distintos aglomerados urbanos, y nosotros nos queríamos concentrar a partir del marco que ha dado Luisa en la presión sobre el aglomerado principal de la provincia de San Juan, el Gran San Juan.
Bueno, evidentemente la transición energética va a tender a reorganizar territorios, ¿no? Indistintamente de qué tipo de industria esté vinculada a esta transición. Lo que nosotros estamos viendo en relación a la minería acá en San Juan, como un poco lo anticipaba Luisa recién, es que ya hay efectos muy notorios de esta segunda ola, se le llama, ¿no? Un segundo ciclo, se le está denominando acá en el contexto local. El primero lo contó Luisa, es el que vivimos entre 2003 y aproximadamente 2000, llamémosle 2018, previo a la pandemia. Y en este momento lo que está sucediendo es que estos grandes emprendimientos mineros asociados al cobre plantean un escenario de transformación y bastante acelerada. De hecho, escuchaba al ministro de Hacienda acá de la provincia de San Juan, en una presentación de hace un par de semanas, estaban anticipando un crecimiento de la población en la provincia de San Juan bastante considerable, tal como sucedió ya en el caso neuquino, donde hoy, según manifestaba el ministro, 1 de cada 2 habitantes en la provincia no son de Neuquén, originarios, ¿no? Hay una gran migración hacia estos centros de producción industrial de esta escala. Y esa migración no solamente es de personas, sino también de industrias que ofrecen bienes y servicios. Estamos viendo una migración ya bastante acelerada desde los vecinos de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Hay muchas industrias mendocinas que están adquiriendo industrias sanjuaninas o incluso comercios sanjuaninos y radicándose aquí en la provincia de San Juan. En este sentido, nosotros vemos que ya el Gran San Juan venía operando como una especie de soporte urbano, ¿no? Concentra la gran cantidad de servicios, la oferta de bienes, está aquí localizada en este centro principal de la provincia y ya habíamos visto entre 2003, 2004 y el 2020 un cambio importante en las dinámicas que se fueron dando dentro de la ciudad. En la licitación de 2005, por ejemplo, de transporte público, ¿no? Lo que vimos es que prácticamente fue un contexto de extensión de servicios. La ciudad venía creciendo, venía expandiéndose. En los 90 tuvo una expansión acelerada, pero siempre vinculado a los sectores residenciales, y prácticamente se planteaba una extensión de servicios de transporte. En el 2020, este criterio, este paradigma era muy difícil de sostener porque lo que había sucedido era que las centralidades más pequeñas dentro del aglomerado de Gran San Juan habían venido concentrando una oferta de bienes, de servicios y de dinámicas que prácticamente hacían necesario otra mirada, cambiar un esquema ya no tan concéntrico, ¿no? Como suele ser en la mayoría de las ciudades intermedias de Argentina y, por qué no, de América Latina. Entonces, como decía Claudia, a mí me tocó estar justo participando, ¿no? Activamente en este proceso, eso que llamamos la red Tulum, la definición de este nuevo sistema de transporte que se dio a partir de la licitación en el año 2020. Y la verdad que no fue una reestructuración de recorrido, sino que fue una redefinición integral del sistema de transporte. Pensemos, hasta ese momento había muy poca digitalización, los datos eran realmente escasos del transporte, lo concentraban por lo general los operadores. Lo que hicimos fue cambiar, por ejemplo, cómo se planifica un viaje, cómo se viaja en el sistema de transporte público provincial. Se vincularon también los otros aglomerados, digo, complementarios o adyacentes al centro de la ciudad, con una red que operaba en forma interurbana y también red de larga distancia, vinculando a los otros aglomerados precordilleranos, igual que Valle Fértil, con servicios de larga distancia que formaban parte de la red Tulum, que forman parte de la red Tulum y se integran a través de distintas infraestructuras. Hasta este momento, hasta el 2020, los sanjuaninos compraban un fascículo en el diario en el mes de marzo aproximadamente, que contenía todos los recorridos y lo pegaban en la heladera, ¿no? Para saber cómo manejarse en el sistema de transporte. Era bastante caótico y nosotros definimos esta estructura. Digo, fui parte del equipo que definió esto. Y entonces, por eso hablo en primera persona, ¿no? Esto, discúlpeme, por ahí es la apropiación del proceso.
y logramos que bueno, se pudieran constituir una red es bien estructurada con recorridos troncales, recorridos de una estructura primaria, recorridos secundarios complementarios para llegar a los distintos barrios, un ordenamiento cromático. Se hizo también una gran cantidad de talleres con la comunidad para poder justamente 5 minutos. mejorar el proceso de adaptación social. Bueno, se construyeron infraestructuras, la red incluyó estaciones de transbordo, la flota se renovó casi en su totalidad y también tuvimos una experiencia bastante interesante que hoy está empezando a plantearse ya en términos de crecimiento más acelerado, estaba asociado a la producción de energía solar. San Juan tiene la ventaja de que tiene una de las radiaciones solares más altas del planeta. Esto hace que sea muy rentable invertir en energía solar y los parques solares van creciendo en extensión y van aportando a la red. La verdad que es bastante favorable también en un contexto en el cual las precipitaciones en cordilleras son cada vez menores, hay menos disponibilidad de recursos de agua y eso obviamente ha sido muy problemático en términos de disponibilidad de energía, ¿no? Escuchaba a Susana que dice que una quinta parte del territorio donde ella trabaja es agua. Acá tenemos que gestionar milimétricamente cada gota para que no se pierda. Bueno, esto ya tiene 4 años desde la implementación. Hubo un tiempo que requirió la sociedad sanjuanina para adaptarse al nuevo sistema. Hoy el sistema funciona muy bien y nosotros vemos que esto ya opera como una red, diría una red de contención para lo que viene, ¿no? En el caso de Neuquino, por ejemplo, en este momento se está reestructurando totalmente el transporte porque ya tienen todo un proceso de transformación adentro, ¿no? Que ha resultado en aspectos críticos en la movilidad. En el caso nuestro, lo que vemos es que la provincia ahora sí ya cuenta con una estructura para poder replantear cómo se puede llegar a dar esta dinámica en el contexto actual, pero que obviamente va a tener sus crisis también, ¿no? Es decir, entendemos que este crecimiento de la población, este efecto territorial que va a tener la industria minera en este segundo ciclo, seguramente a modificar muchos recorridos, muchos horarios, muchas frecuencias. Habrá seguramente cambios en las condiciones de servicio. Bueno, esto es lo mismo que estaba comentando recién. Lo que nosotros ya en el IRBA nos preguntamos es si acaso es un buen momento, si San Juan no tiene una oportunidad para pensar en términos ambiciosos esto que viene en materia de transporte. Y no hay que irse muy lejos, ¿eh? Para nosotros no nos tenemos que ir fuera del país. Acá nomás al lado, en la provincia de Mendoza, hemos visto, por ejemplo, un crecimiento en los últimos 5 o 6 años de la red ferroviaria. Ellos tienen hoy un sistema de transporte de pasajeros asociados, o sea, que incluso lo han resuelto con eh, tranvías que trajeron desde Estados Unidos. Tienen nuevas estaciones, hay una vinculación del transporte público de autobuses con el tranvía y también hay proyectos privados de vinculación con Chile, justamente en el contexto minero, con ferrocarriles, algo que se perdió en el tiempo. Hablamos en algún momento con autoridades de Mendoza y justamente la cuestión es cómo podemos ir integrando las redes de autobuses con redes ferroviarias que conecten a pasajeros, además de bienes, ¿no? Productos que pueden tener ese origen industrial. 2 minutos. Sí, con esto cierro. Bueno, para nosotros justamente las preguntas en este contexto tienen que ver con esa movilidad pública en contexto de transición, ¿no? Y la transición energética, sabemos, necesita minerales, ¿no? Esto está muy claro para cualquier sanjuanino, pero también en este contexto para nosotros, que somos quienes van a convivir con este proceso, necesitamos que el territorio sea capaz de absorber esos efectos sin enfrentar una reproducción de nuevas desigualdades. Para nosotros la movilidad pública no es de ninguna manera una política secundaria, ¿no? De hecho,
lo vemos como una infraestructura fundamental para anticipar estas transformaciones y distribuir un espacio de oportunidades básicamente para los sanjuaninos y para aquellos que vamos a recibir en la provincia en los próximos años y atender esta escala de transformación, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y le vamos a dar la palabra al comentarista de este bloque, Joseph. A ver, te veo por aquí. Joseph Palumbo. Bueno, Joseph es geógrafo, así que tiene la sociólogo, sociólogo. sociólogo, muy cercano a los geógrafos. Eso. Así que, mira, yo te tenía como geógrafo. Pero muy Sí. bien, tus comentarios nos van a ilustrar sobre estas dos presentaciones que hemos tenido. Muchas gracias, Claudia. Bueno, voy a hacer mis comentarios más bien breves, pero primero quisiera agradecer tanto a Susana, ¿no? Por su presentación, un caso muy interesante, también a Luisa y Carlos por su presentación. La verdad que fueron intervenciones a mí me iluminaron un montón de aspectos y yo creo que desde el punto de vista o sea, eran casos bien concretos, experiencias muy concretas, muy detalladas, pero desde un punto de vista teórico, a mí me parece que han sido también muy iluminadores en cuanto a el rol o la posición de la cuestión de la movilidad territorial urbana en toda esta cuestión de la transición socioambiental, la transición energética y demás. Pensando en la movilidad, ¿no? Que tiene a su vez como diferentes componentes teóricos. Podemos pensar en movilidades desde el punto de vista de infraestructuras, obviamente, como vimos acá, pero también sobre estos temas de los flujos, los nodos, y también otra cuestión que es fundamental, que son las prácticas, digamos, de personas, de sistemas, ¿no? Que un poco quisiera orientar mis comentarios en función de eso. Entonces, bueno, el caso holandés me parece que fue muy interesante como para pensar en el término de los desafíos de intervenir en estos diferentes aspectos de la movilidad. Eh, la experiencia concreta me parece que fue como más allá de lo innovador del enfoque, ¿no? En un sentido metodológico, me parece que también abre como algunos escenarios o abre algunas puertas como para pensar en el cómo, en cómo orientar la intervención para poder conseguir determinados fines, como para conseguir determinados objetivos en cuanto a cómo intervenir en la movilidad urbana a una escala más pequeña tal vez, pero que tiene, obviamente, como decía Susana, implicancias muy importantes, ¿no? Ella habló del tema del estrés, digamos, térmico, las famosas islas de calor dentro de las ciudades. Entonces, estos son temas, digamos, muy grandes porque, digamos, toda esta cuestión no tiene que ver con, por ejemplo, la salud del planeta, sino también de la salud de los habitantes urbanos. O sea, la perspectiva, por ejemplo, de la salud urbana, que trata de mirar cómo el espacio urbano interviene en la salud de las personas, me parece que es un tema bueno, este análisis que hizo Susana tiene un montón para aportar a eso. Me preguntaba en cuanto a la presentación de Susana, bueno, habló de una infraestructura de datos, ¿no? Que es muy importante, me parece, en todo tipo de intervención territorial que de alguna manera trata de abordar estas cuestiones. Entonces, en esta infraestructura de datos que comentó Susana, yo me pregunto un poco dónde están las personas, cómo aparecen las personas, no solamente como un dato, sino como una fuente de información, una fuente de datos. Ella mencionó esta idea de los user stories, o sea, las historias que me imagino que pueden ser como una suerte de testimonios o casos típicos tal vez, pero yo pensaba, me preguntaba hasta qué punto eso también se encuentra en la recolección de datos como para poder justamente tratar de lograr
la intervención en prácticas cotidianas de las personas, porque a la larga, para que estas modificaciones en las prácticas cotidianas se den, requiere una apropiación de las personas, ¿no? Porque también, así como hay bastante orden en el ámbito urbano, también hay bastante caos e impredecibilidad. Entonces, nada, eso algunas incógnitas que me quedaban de la presentación, pero en general me pareció un enfoque súper, súper interesante, y gracias también por mostrar el ejemplo, Susana. Después, en el caso de San Juan, me pareció que como la presentación de Susana me despertó preguntas por, digamos, desde una escala más pequeña, si se quiere, la presentación de San Juan me generó algunas como, bueno, reflexiones desde una escala mucho más estructural, ¿no? Y acá creo que hay un concepto que es interesante para pensar, que es el tema de la gobernanza de la infraestructura de transporte. Entonces, esta cuestión de, bueno, cómo pensar a San Juan no solamente como una pieza clave en esta transición energética, en esta producción minera, en todo, sino también cómo esas cuestiones estructurales se traducen en impactos territoriales, locales, en las ciudades. Me pareció que, bueno, Carlos, que redondeó un poco esas ideas a partir del escenario más estructural que presentó Luisa. Entonces, bueno, esa idea de gobernanza de infraestructura de transporte, yo creo que por un lado, partiendo de la idea de las infraestructuras, digamos, como decían, en algunos casos hay que repensarlas por completo por la envergadura de los cambios tecnoeconómicos y estructurales que está experimentando la provincia, tanto la provincia como la ciudad de San Juan. Bueno, y también ver cómo esa transición, si se quiere, se puede conseguir a través de bueno, la integración también de infraestructuras de datos, de pensar políticas, repensarlas de forma integral, que también es un desafío, ¿no? Porque hablar de repensar políticas de forma integral es muy necesario, pero también es muy desafiante, justamente porque hay algunas cosas que en ese proceso que son la gobernanza de las infraestructuras son incertidumbres que quedan, ¿no? Cosas que no se pueden del todo anticipar. Entonces, si bien me quedó muy claro que digamos, la experiencia apunta a esa cuestión como anticipatoria, eh, me preguntaba un poco cómo se concibe esa gobernanza de las infraestructuras para contemplar las incógnitas que aún quedan, ¿no? Digamos, porque por más que hay procesos de planificación urbana en donde localizar las viviendas, en cómo redefinir las infraestructuras de transporte, digamos, quedan algunas cosas que están por fuera de lo que es anticipable, si se puede decir, y quisiera como pensar cómo podemos, qué actores hay que interpelar para tratar de integrar esa incertidumbre y demás. Así que bueno, sin más, yo no sé si tenemos tiempo porque sé que estamos un poco atrasados para abrir un poco algunos comentarios muy breves o algunas preguntas muy puntuales. ¿Qué decís, Claudia? Tenemos unos 5 minutos, le demos unos 5 minutos porque me parece que amerita un par de preguntas, podemos colectar las preguntas y que después respondan ellos en particular. Hay una Bueno, si pregunta en el quieren. chat, un comentario ya en el chat, Joseph. Lo leo. Bueno, Cristina Maistegui dice que es interesante analizar la realidad de San Juan como provincia destinaría de renovadas inversiones en actividades primarias de la economía. Claro, un poco lo que decía Luisa y Carlos. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta o comentario, pueden levantar la mano o directamente abrir el micrófono. Sí, Pablo, adelante. Hola, bueno, buenos días. Muy buenas las exposiciones, la verdad.
nos arrojan dimensiones que no, digamos, que a uno lo dejan pensando. Bueno, digamos, me parece que el interrogante que planteaba Joseph es importante porque uno está pensando estrategias de desarrollo, está pensando cómo responder a esta realidad de los centros de datos, de la generación de datos, de la apropiación, y, y- y me parece que no hay, digamos, la pregunta de cuál es el sujeto que va a llevar adelante estos procesos, eso es algo que digamos que todos los que estamos pensando en desarrollo, como me parece que hemos perdido el sujeto. Entonces eso nos deja muy débiles. Gracias. Eso es una primera cuestión y creo digamos, es un comentario general. Y en particular, para el caso de San Juan, me parece muy interesante esta cuestión de la jerarquía entre el RIGI y las leyes de proveedores. Y concretamente la pregunta es en qué actividades están pensando del entramado de proveedores locales que quedarían afuera en caso de cambiar un poquito esta jerarquía. Simón, no veo otras manos. Hay Federico Morales, adelante. Sí, Federico. Sí, muchas gracias. Miren, son dos preguntas muy puntuales. Una para el caso de Susana en Países Bajos. Tiene dos componentes. Una es la vertiente súper técnica. En las fotos que nos mostraban aparecían un montón de autos en la realidad en esas plazas y una de las opciones es establecer esquemas de auto compartido. Entonces, el tema es cómo calcular si la presencia de estos autos están significando aforos diferenciados y cómo eso se resuelve técnicamente con el esquema de autos compartidos, que significaría mecanismos de transportación muy flexibles que tendrían que encarar justo esa realidad de esos aforos diferenciados que hoy se ven en esas plazas. El otro componente de Países Bajos tiene que ver con un, un asunto de carácter más estratégico. Hoy día, sin duda, la inteligencia artificial significa una transformación muy profunda, pero las exigencias energéticas son bastante fuertes. Entonces, hoy nos estamos enfrentando a un problema que para absolutamente cualquier cosa recurrimos a la inteligencia artificial. Evidentemente que en asuntos de planificación urbana en municipios, este modelo que nos presentan son tremendamente útiles para construir escenarios y resolver problemas, pero las exigencias energéticas que esto nos están planteando, estos centros de datos, creo que en una lógica de anticipación estratégica tendríamos que estar ya pensando en ello. Eso del lado de Países Bajos. Del lado de San Juan, es, planteaban algo que me parece muy importante. En San Juan, justo el haber construido Red Tulum significó una anticipación al proceso que hoy día enfrentan. Y entonces el tema es cómo articular con actores muy pesados, que son las empresas mineras, un diseño de transporte sin duda ferroviario, que sería, a mi juicio, también coincido con Carlos Romero, sería el ideal para atender esas necesidades vinculadas a la logística de las empresas mineras, con la red de movilidad, digamos, que está establecida hoy con Red Tulum, dado que el actor de los actores de estas mineras son actores muy pesados y ahí es una configuración de negociaciones que cuáles son los márgenes de maniobra que ustedes ven para poder orientar de una manera más sostenible y no tan perturbadora este rediseño del sistema de transporte que articule trenes con la red Tulum. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Vamos a invitar a Susana para que comparta unas breves reflexiones y después Luisa y Carlos. Gracias por las preguntas porque son muy relevantes. Empiezo con lo del auto compartido. El concepto de auto compartido existe en Holanda hace ya por lo menos 20 años y del uso de este sistema sabemos que en las grandes ciudades un auto compartido puede equivaler a 5 autos.
¿no? Entonces, por el uso que se le da. En pequeños núcleos urbanos, como es el de Bodegraven-Reeuwijk, no es tan sencillo, es menos el uso que se le da. Un auto compartido a lo mejor puede sustituir a 2 o 3. Lo que pasa es que nosotros lo estamos intentando combinar con el uso del tren, que también lo tenemos cerca del centro, a 200 metros de esta placita. Entonces es hacer uso del auto compartido y el tren. Es la idea. Ujú. Pero sí, es diferente. Tiene que hacerse experimentos pilotos para saber exactamente cuánto es uno y otro. En cuanto a la inteligencia artificial y los centros de datos, sí, yo recomendaría un libro de Niklas Mack, es un arquitecto alemán que ha estudiado mucho el impacto de los centros de datos en cuanto al uso de energía. Se llama Server Manifest. Luego pasaré un dato y también pasaré una charla que dio sobre esto en castellano. Y a nivel europeo, y hace poco estuve en un simposio justamente sobre los gemelos digitales, y ahí también hice la misma pregunta. Se está pensando a nivel europeo de forma estratégica y una visión estratégica a nivel europeo dónde ubicar estos centros de datos, porque tiene un impacto enorme y en este momento se están ubicando en los lugares más vulnerables dentro de Europa, entre ellos en la región de donde yo vengo en España, con poca agua también, pero mucha necesidad económica. Se están instalando allí y la respuesta era que no, en este momento no hay ninguna visión estratégica y eso a mí también me parece realmente preocupante. Entonces, sí, es fundamental. Bien. Espero haber respondido así un Gracias, poco a las Susana. preguntas. Muchas Sí, gracias. muy Luisa, bien. Carlos. Sí, cuando empezó Pablo a hacer la pregunta, yo pensé que venía referido al caso San Juan, cuando hablaba del sujeto de planificación, porque en realidad es lo más preocupante en este proceso que tiene una escala global y está tan intensa, impactando en este momento en el territorio, con actores como mencionaba Federico Morales, que tienen un poder económico, un poder de influencia global que trasciende ampliamente las capacidades locales de poder discutir algunos temas, ¿no? El otro día participaba en un encuentro con una persona que había estado en Glencore, en Washington, reunido con un CEO de una minera muy grande, y mencionaba el caso de San Juan, concretamente, que hay discusiones locales que se están dando y que no tienen mucha relevancia para las mineras que operan globalmente, porque para ellos el problema es que Argentina, como país, no cuenta con la infraestructura suficiente para movilizar todo el material que se requiere movilizar para la explotación del cobre. De hecho, mencionaba, para dimensionar, 20 millones de toneladas hacen falta movilizar al año para uno de los 5 proyectos de cobre, y Argentina cuenta con capacidad para 4, o sea, para 4 millones de toneladas de movilización. Si reuniéramos todos los recursos de toda la Argentina acá en San Juan, aún así estamos lejos todavía de las capacidades que se necesitan. Entonces, ahí va a haber un influjo seguramente de Chile, estas cosas están pasando, y acá el que empieza a desaparecer es el sujeto de planificación, ¿no? Y eso es lo preocupante. De hecho, en San Juan hay en este momento una intención del gobierno de mejorar las planificaciones urbanas en algunos aglomerados que están directamente asociados a la explotación minera. De hecho, Luisa comentaba uno de los casos. Iglesias, sin ir más lejos, tiene hoy una población de 6.000 habitantes, y es muy probable que un enclave minero que se tiene que localizar en Iglesia para los mineros que van a estar trabajando en la mina, junto con sus familias, supere esa misma cifra. O sea que se va a duplicar la población de uno de los 5 aglomerados urbanos que tiene la provincia, y estamos hablando de cultura ancestral, de cuestiones que obviamente se van a poner muy en discusión, ¿no? Federico mencionaba el tema de los trenes. Hoy no es una discusión instalada en la provincia de San Juan. Y es desde el IRPA, desde el área que nos toca trabajar, donde queremos también motorizar esa visión. Creemos que es momento justamente para acompañar las exigencias que van a tener las mineras en relación a estándares internacionales de seguridad vial, de traslado seguro de pasajeros, que eso obviamente les permite cierta licencia social y también garantizar cierto financiamiento, con una política de planificación bien clara desde la provincia que consolide
a esta idea de red de transporte, con lo que me parece que ya a todas voces es necesario, es mirar esto desde un fenómeno de escala que justamente requiere movilizar tanto flujo de bienes, que de hecho comentaba un empresario el otro día acá en la Cámara Minera, sería casi esperable que haya un camión tras otro, o sea, por el volumen que hace falta movilizar a la mina de insumos, un camión tras otro desde el centro de San Juan hasta la mina para proveer esos insumos diarios. Entonces, directamente estamos hablando de un problema que tiene una escala ya casi atendible de lo ferroviario, ¿no? Esas son las cuestiones que queremos discutir y es toda una incógnita, ¿no? Esto está pasando, como digo, es muy incipiente y bueno, está pasando ahora, ¿no? Es una cosa que en Argentina está empezando a tomar cuerpo para todos los que estamos involucrados en el área de planificación. Quería Muy bien. sumar, Carlitos, también con respecto a la pregunta sobre la jerarquía de los proveedores que quedarían afuera. Justamente tuvimos la posibilidad con Carlos de entrevistar a Víctor Alberto Grau, que es un empresario relevante en el territorio de Iglesia. De hecho, está participando o postulando o tratando de armar un partido político para presentarse como intendente y conoce a fondo estas problemáticas y él nos decía que hay una preocupación inminente de los proveedores porque no pueden estar a la altura de la situación que amerita la escala minera en la provincia. De hecho, no existe la industria necesaria para poder fabricar desde una tuerca necesaria para una maquinaria minera. Entonces, eh, digamos, la distancia en términos tecnológicos, en términos de provisión de insumos, va a meritar exportaciones, perdón, importaciones fuertes externas, porque justamente la capacidad local no está preparada para sostener a la minería en los términos que está planteado y la envergadura que se necesita. Entonces, ya existen, de hecho, en estos 4 meses han habido una sucesión y una vorágine de noticias que, bueno, muestran el panorama de celeridad que plantean estos grandes actores de envergadura global y que, bueno, hoy en día están liderando el proceso. O sea que lamentablemente, y para San Juan de manera negativa, justamente tanto los proveedores locales como el gobierno provincial, eh, en una visión particularizada, la veo de una manera muy retirada a lo que puede llegar a ofrecer como opciones de desarrollo principalmente o de planificación. Entonces, bueno, es un desafío en todas dimensiones con respecto a lo que se está gestando hoy en día en San Juan. Muchísimas gracias, Luisa. Evidentemente que ante la escasez de la infraestructura, la desaparición de los sujetos de planificación y la imposición de sujetos con mucho poder real, se impone la necesidad de enfoques, investigaciones, gestiones integradas e interdisciplinarias. Y también un poco de imaginación. Y con esto quiero cerrar este primer bloque, invitándolos a una pausa de 10 minutos hasta las 15:40 en el caso de Alemania, 10:40 en el caso de Argentina, para poder empezar a pensar en esos enfoques integrados, interdisciplinarios y que nos desafíen a la imaginación de cómo encontrar soluciones. Vi por ahí que alguien está levantando la mano, pero si les parece bien, hacemos la pausa y después retomamos las preguntas en el segundo bloque. Así que los esperamos aquí en 10 minutos.